En las ardientes tierras de Chipre, donde el sol toca la tierra con un amor imparable, nace una princesa cuya belleza rivaliza con los dioses. Mirra, la joya del reino, es adorada por todos, pero el orgullo de su madre desatará una tragedia sin igual. Una maldición divina la consume, atrapándola en un deseo prohibido que la llevará al borde de la locura. La belleza que todos envidian se convertirá en su peor condena. ¿Cómo se enfrentará a su destino? ¿Será posible escapar de una venganza que trasciende los cielos? Descubre el lado más oscuro de la mitología griega en La maldición de Mirra. Suscríbete ahora a Clave Oculta y desvela el misterio detrás de esta historia épica. En las remotas tierras de Chipre, donde el sol parecía acariciar la tierra con devoción casi divina, nació una princesa cuya belleza no solo fue admirada por los ojos mortales, sino que provocó que incluso los dioses se volvieran celosos. Mirra, hija del imponente rey Ciras y de la enigmática reina Cencreide, deslumbró a todos desde su primer aliento. Su presencia misma era una bendición, un destello celestial que iluminaba el reino con su pureza. Cortesanos, plebeyos, nobles y hasta viajeros de tierras lejanas, todos caían a sus pies ante su esplendor. Pero mientras su hermosura desbordaba en cada rincón del palacio, en las sombras se tejía una telaraña peligrosa, la envidia. La joven princesa vivió rodeada de lujos, halagos y promesas de gloria eterna, pero el reino que la adoraba también escondía secretos. Nadie, ni siquiera su madre, la reina Cencreide, sospechaba que un destino sombrío la aguardaba. Ciega ante el amor inquebrantable que sentía por su hija, la reina cometió un pecado del que no había vuelta atrás. Durante una fiesta en honor a los dioses, en medio de la música y los cánticos, la reina, embriagada por el orgullo, proclamó a viva voz que su hija Mirra era más hermosa que la misma Afrodita. Las palabras flotaron en el aire como un hechizo, cruzando el Olimpo con una velocidad mortal. En lo alto, en su trono resplandeciente, Afrodita escuchó. Su furia fue inmediata, rápida como un rayo. Atravesó el firmamento y se posó sobre la princesa implacable. El eco de esas palabras desató una ira divina que no perdonaría. La venganza de Afrodita, no obstante, fue mucho más cruel y retorcida de lo que cualquiera habría imaginado. La diosa del amor no eligió un castigo común. Su venganza fue tan inquebrantable como lo era su belleza. La maldición que cayó sobre Mirra fue tan profunda que arrancó su alma de cuajo. Afrodita, en su furia, la condenó a una pasión oscura y prohibida, un deseo incestuoso hacia su propio padre, el rey Ciras. La maldición penetró en el corazón de Mirra como una semilla venenosa, su pureza arrancada con violencia. Y así comenzó la tortura que marcaría su vida, transformando sus días en una batalla interna que nunca parecía cesar. Cada despertar era un recordatorio de su condena. Cada latido de su corazón era una lucha contra el monstruo que se había apoderado de su ser. Mirra, la princesa que todos admiraban, se veía atrapada entre el amor más puro y el horror más profundo. Lo prohibido la devoraba, la desgarraba por dentro, como una sombra que no podía escapar. Día y noche su mente se convirtió en un campo de batalla, su alma en un campo de ruinas, donde las emociones y la razón se enfrentaban sin cesar. Y lo peor de todo, la magia de Afrodita no cesaba, no daba tregua. La diosa, en su enojo, había sellado su destino. Y Mirra, atrapada en su propio cuerpo, comenzaba a perderse luchando por encontrar una salida que parecía estar cada vez más distante. Desesperada, Mirra pensó en acabar con su sufrimiento. Fue entonces cuando su nodriza, una mujer sabia que había observado el cambio en su joven ama, descubrió su tormento y la confrontó.
Mirra, destrozada, confesó su horror. La nodriza, aunque horrorizada por la revelación, no abandonó a la princesa. Con el corazón lleno de compasión, ideó un plan audaz, uno que podía salvar a Mirra de un destino aún más sombrío, pero que los llevaría a las mismas puertas del infierno. Durante las festividades sagradas, cuando la reina Zencreide no podía compartir el lecho con su esposo debido a rituales sagrados, la nodriza se acercó al rey Cyrás con una propuesta, con una sonrisa astuta. Le habló de una doncella desconocida que deseaba entregarse a él en secreto. Cyrás, atraído por la idea de un romance clandestino, aceptó. Así comenzó la tragedia. 12 noches de pasión en la oscuridad del palacio, donde Mirra se entregó a su padre, ignorante de la verdadera identidad de su amante. El deseo prohibido creció, y el castigo de Afrodita se alimentaba cada noche de aquel engaño. Pero el destino, como siempre, no se quedaría dormido. En la 12ª noche, Cyrás, enloquecido por la curiosidad y el deseo, encendió una lámpara. La luz reveló la horrible verdad. Su hija Mirra yacía a su lado. El horror fue indescriptible. El rey, atrapado entre el asco y la furia, desenfundó su espada con un grito de rabia que parecía sacudir los mismos cimientos del palacio. La sangre del incesto debía ser lavada. Mirra, al despertar, comprendió que su secreto había sido desvelado. En un instante de terror, huyó del palacio con su alma rota y su corazón lleno de desesperación. Durante meses, Mirra vagó por los bosques de Chipre, perseguida no solo por su padre, sino por la sombra de su culpa. Su belleza se desvaneció bajo el sol abrasador y las noches heladas. La maldición de Afrodita no solo arrasaba su alma, sino su cuerpo, y el peso de la culpabilidad se reflejaba en cada uno de sus pasos, hasta que un día, exhausta y al borde de la locura, Mirra, con la vida a punto de desmoronarse, alzó sus brazos hacia los cielos y rogó a los dioses: «Oh poderosos inmortales, si mi crimen merece castigo, que sea aceptado, pero que mi vida no ofenda a los vivos, ni mi muerte a los muertos». Los dioses, conmovidos por su dolor y por la magnitud de la maldición, decidieron concederle su deseo. En un giro sobrenatural, Mirra comenzó a transformarse. Su piel se endureció, convirtiéndose en corteza. Sus brazos se alargaron y se convirtieron en ramas. Sus pies se hundieron en la tierra, convirtiéndose en raíces. En cuestión de momentos, la princesa desapareció y, en su lugar, creció un árbol de mirra, cuyo aroma emanaba del dolor y el arrepentimiento que ella había experimentado. Pero dentro de ese árbol, un ser nuevo estaba por nacer. Adonis, el hijo concebido en esas noches oscuras de pasión y maldición, emergió del árbol. Era un bebé de belleza deslumbrante, una imagen de su madre, pero con una pureza que tocó el corazón de Afrodita. La diosa, al ver al niño, sintió una extraña mezcla de remordimiento y fascinación. Sin pensarlo dos veces, lo nombró Adonis y lo entregó a Perséfone, reina del inframundo, para que lo criara en secreto. Lo que nadie sabía era que Adonis no solo poseía una belleza inigualable, sino que tenía un poder aún mayor: la capacidad de enamorar a cualquier ser que lo mirara. Los dioses han sido testigos del equilibrio entre pasión y destrucción, vida y muerte, belleza y sacrificio, pero ¿y nosotros, los mortales que caminamos a la sombra de estas leyendas? ¿Estás listo para descubrir las historias no contadas, los míos y las lecciones que el tiempo ha olvidado?
Únete a nosotros en Clave Oculta. Sumérgete en los misterios de los dioses y descubre las verdades que han permanecido ocultas durante milenios.